En este video vimos las generalidades del conflicto árabe-israelí. En el de hoy nos enfocaremos en la cronología de todos los eventos que conllevaron a la situación que presenciamos hoy en día, una cruenta guerra a gran escala que se va llevando la vida de decenas de miles de personas y que ha creado una catástrofe humanitaria sin precedentes. ¿Cómo es la línea de tiempo del incesable conflicto entre árabes y judíos por Tierra Santa? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Antes de comenzar, sería bueno que entremos un poco en contexto. Aclarar que solo tocaremos la parte más contemporánea del conflicto, así que situémonos a fines del siglo XIX. Aquí es cuando las ideas sionistas de la creación de una patria judía comienzan a tomar fuerza y se dan las migraciones masivas de judíos o alías hacia el Mutasarrifato de Jerusalén, una provincia otomana con capital en dicha ciudad sagrada. En ese entonces, la población árabe y musulmana era la absoluta mayoría, y los problemas se dejan ver tras la Primera Guerra Mundial, que es cuando los otomanos son derrotados y entre franceses y británicos se reparten sus territorios árabes. Nace así el mandato británico de Palestina, en el cual, por medio de la Declaración Balfour, los judíos tuvieron el apoyo del Reino Unido para seguir migrando a lo que ellos consideraban como la tierra prometida por su Dios. Comencemos. 1920 se da el Pogromo de Jerusalén, el cual se podría considerar como el primer evento del conflicto entre árabes y judíos por Tierra Santa. En él, 5 judíos y 4 árabes murieron como resultado de los disturbios y cientos más resultaron heridos. Estos choques se dieron en la ciudad vieja de Jerusalén, un territorio que ambas religiones consideran como sagradas. 1929 se dan los disturbios palestinos, que se extendieron por una semana. Esto ocurrió también en Jerusalén, en el Muro de las Lamentaciones, luego de que unos 6.000 judíos se manifiesten gritando «El muro es nuestro». Esto desencadenó en nuevos enfrentamientos en el que 116 árabes y 133 judíos murieron, además de que 339 personas resultaron heridas. Entre 1936 y 1939 se da la Revuelta Árabe, cuando el Alto Comité Árabe que representaba al pueblo musulmán en el mandato de Palestina promueve el boicot al intercambio económico con la comunidad Yeshub, como se llamaba a los entonces judíos asentados en Palestina. Se organizan también manifestaciones contra el mandato británico. En este lapso, se van formando grupos paramilitares judíos como Irgun y Haganá que actúan como cobeligerantes con el Reino Unido. Al final de la jornada, la revuelta es sofocada por los británicos. 1947 se da inicio a la guerra palestino-sionista, luego de que el número de judíos en el mandato alcance su cenit, debido a que muchos inmigraron desde Europa huyendo del Holocausto. Este se dio justo un día después de la firma del Plan de Partición de Palestina de la ONU, lo que marcó el fin del mandato británico. De hecho, los británicos optaron por intervenir solo puntualmente y comenzaron progresivamente la retirada de sus tropas. 1948, un año después, Israel proclama su independencia y acto seguido, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen le declaran la guerra al naciente Estado judío. Estalla así la Primera Guerra Árabe-Israelí, en la cual, a pesar de la tremenda desventaja, Israel se salda con una victoria tras conquistar las fronteras de su actual territorio. Sobre la línea verde del armisticio, nacen las actuales delimitaciones de Gaza y de Cisjordania, anexadas por Egipto y Jordania respectivamente. 1956 ocurre la Guerra del Sinaí, luego de que Egipto nacionalice la Compañía del Canal de Suez y bloquee los estrechos de Tirán, lo cual atentaba contra los intereses económicos de Francia y el Reino Unido interesados en el control del canal. Israel aprovechó para acusar a Egipto de las incursiones de los palestinos desde su territorio y se une a la lucha. Aunque los aliados consiguen una victoria militar, se retiran ante las presiones internacionales y Egipto se lleva una victoria política al mantener la nacionalización del canal. 1964 se funda la Organización para la Liberación de Palestina, inicialmente como un movimiento paramilitar palestino con sede en Jerusalén Este, en ese entonces controlada por Jordania. Importante resaltar que la mayor parte de los refugiados palestinos tras la Nakba emigraron principalmente a este país
pero también al Líbano, Siria y Kuwait. 1967 estalla la Guerra de los 6 días, en la cual, tras la movilización de tropas egipcias en la frontera, Israel decide lanzar un ataque preventivo, neutralizando a Egipto, Jordania y Siria, sus entonces principales rivales, con lo cual consigue anexar los territorios de Cisjordania y de Gaza, así como la península del Sinaí de Egipto y los altos del Golán de Siria. Israel llega así a su máxima expansión. Entre 1967 y 1970 continúa la Guerra del Desgaste, un intento fallido de Egipto de recuperar el control sobre el Sinaí. Esta guerra de baja intensidad llega a un resultado inconcluso, y más bien, durante este periodo en el que Israel tenía el control sobre ambos territorios palestinos, se comienza la construcción de asentamientos sobre Cisjordania, algo ilegal según el derecho internacional, y considerado por muchos como una colonización progresiva del territorio. 1970 se da la Guerra Civil Jordana, también llamada como Septiembre Negro, un conflicto de baja intensidad entre el gobierno jordano y la OLP instaurada en su territorio recientemente expulsado de Jerusalén Este, territorio que, recordemos, está ahora en manos de Israel. Al final de la jornada, la OLP es expulsada de Jordania y se asienta ahora en el Líbano, otro país que recibió una gran cantidad de refugiados palestinos. 1973 estalla la guerra del Yom Kippur, en la cual esta vez los que lanzan una incursión sorpresa son los países árabes, Egipto y Siria, quienes atacan a Israel durante esta festividad sagrada judía, lo cual lógicamente le restó capacidad de reacción. Esto no fue impedimento para que los israelíes consigan una nueva victoria militar, que se dio en solo unos días luego de un alto al fuego impuesto tras la intervención de la ONU. En 1978 se firman los acuerdos de Camp David, mediante los cuales Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz y a reconocer a Israel como un Estado soberano a cambio de que se le devuelva la península del Sinaí, todo esto con la mediación de Estados Unidos. Esto significó una victoria política para Israel, pues pacificó el Frente Oriental. A esto se suma la paz con Jordania, firmada en 1994. 1978, sin embargo, en este año Israel lanza la Operación Litani, en la cual invade el sur del Líbano para arremeter contra milicianos de la OLP, expulsados en 1970 de Jordania y ahora asentados en este país, quien, dicho sea de paso, se encontraba ya sumido en una guerra civil. 1982, en medio de este caos, estalla la primera Guerra del Líbano, en donde Israel interviene directamente en la guerra civil del país, aliándose con el denominado Ejército del Sur del Líbano. Tras 3 años de lucha, la OLP es nuevamente expulsada, esta vez con dirección a Túnez, en donde comienza a moderarse al punto de convertirse en un partido secular y que aceptaba ahora la solución de los 2 estados. 1987 estalla la primera intifada, en la que luego de años de ser tratados como ciudadanos de segunda, el pueblo palestino de a pie se levanta en contra de las fuerzas de ocupación israelíes con lo poco que tenían en la mano, razón por la que se denominó como la Revuelta de las Piedras. Estos enfrentamientos se extienden por 6 años, lapso en el que aparecen nuevos grupos fundamentalistas, Hamas y la Yihad Islámica. 1993, luego de casi 1.400 vidas humanas perdidas, finalmente se llega a un acercamiento a la paz mediante los acuerdos de Oslo, en los cuales los líderes Yasser Arafat e Isaac Rabin aceptan la solución de los 2 estados. Se crea así la Autoridad Nacional Palestina, que tendría la soberanía sobre Gaza y Cisjordania. Esta última región fue entonces dividida en áreas de control, por lo que las fuerzas israelíes seguirían ocupándola para proteger a los judíos que se habían asentado aquí. 2000 al 2005, ante las malas condiciones de vida de los palestinos, la negativa israelí de detener la construcción de nuevos asentamientos y la visita de Ariel Sharon a la cúpula de la Roca, estalla una segunda intifada que se extiende por 5 años. Resultado, Israel se retira de la Franja de Gaza y comienza la construcción de un muro de separación con Cisjordania. Sí, nuevas divisiones y adiós al proceso de paz. 2006, las tensiones en la frontera norte con otro grupo yihadista antisionista, Hezbollah, vuelven a estallar en la Segunda Guerra del Líbano.
luego de que ambas partes se acusen mutuamente de incursionar en sus respectivos territorios. Este tuvo un resultado inconcluso y termina en un alto al fuego ordenado por la ONU. 2007, tras las últimas elecciones parlamentarias en Palestina, Hamás se lleva la gran mayoría de votos, lo que sería el inicio de la gran ruptura. El partido Fatah, que representa la ANP, mantiene el control de Cisjordania, mientras que Hamás se hace con el control de la Franja de Gaza hasta nuestros días. Es decir, Gaza y Cisjordania se convierten de facto en dos entidades independientes. 2008. El ahora denominado como grupo terrorista Hamás lanza cohetes contra el sur de Israel, quien responde con la operación Invierno Caliente para castigar sus acciones. Estalla así la primera guerra entre Israel y Hamás, que se extiende por 22 días y culmina con la destrucción de la infraestructura de Gaza, Yan Yunis y Rafah. Ambas partes declaran entonces un alto al fuego sin cambios territoriales. Israel inicia el bloqueo terrestre y marítimo de Gaza, que no solo afecta a Hamás, sino también a los civiles que viven dentro de la franja. 2012 se da la operación Pilar Defensivo, en la cual las fuerzas israelíes vuelven a arremeter contra Gaza ante el lanzamiento de cohetes palestinos, que según Hamás era un ataque preventivo. Tras 6 días de enfrentamientos que dejaron 114 civiles palestinos muertos, se llega a un nuevo acuerdo de alto al fuego. 2012, en la ONU, se firma la resolución 6719, en donde se aprueba por casi mayoría absoluta el ingreso de Palestina como Estado observador de las Naciones Unidas, lo que implica el reconocimiento internacional del país como un Estado soberano y ya no tan solo como una autoridad. Lógicamente, Israel se opuso a esta resolución y solo 8 países lo apoyaron, incluyendo a su principal aliado, Estados Unidos. 2014, luego de que 2 adolescentes palestinos fueran asesinados por las FDI en Cisjordania y 3 adolescentes israelíes fueran secuestrados como represalia, estalla una nueva guerra entre Hamás e Israel que se extiende por casi 50 días. En ella, murieron 2.310 civiles palestinos, así como 605 combatientes. Al final de la jornada, se llega a un nuevo y frágil alto al fuego. 2020, Israel consigue una nueva victoria política tras la firma de los Acuerdos de Abraham mediados por Estados Unidos. En él, Israel obtiene el reconocimiento de los Emiratos Árabes Unidos y posteriormente el de Marruecos, Bahrein y Sudán. Israel va ganando así la aceptación del mundo árabe en detrimento de los intereses palestinos. 2021, luego de un asalto a la sagrada mezquita de Al-Aqsa por parte de la policía israelí y la decisión del Poder Judicial de Israel de expulsar a los palestinos de un barrio de Jerusalén Este, vuelve a estallar un nuevo conflicto contra Hamás y la Yihad Islámica que se extienden por 15 días. El saldo de este enfrentamiento fue de 253 palestinos y 10 israelíes muertos. Mayo del 2023, luego de que un miliciano de la Yihad Islámica muriese en una prisión israelí, esta organización yihadista lanza 100 cohetes contra comunidades israelíes cerca de la frontera con Gaza. Respuesta, la operación Escudo y Flecha, en la que se acabó con gran parte de los milicianos y que dejó un saldo de 14 civiles muertos. Octubre del 2023, luego de los terribles ataques contra civiles israelíes perpetrados por Hamás, el Estado de Israel declara el estado de guerra total contra Hamás y otros grupos yihadistas de Gaza. En definitiva, el enfrentamiento más grande hasta la fecha entre ambas partes y que aparentemente no acabará hasta que Israel consiga la completa destrucción de sus enemigos. Hemos llegado a la actualidad. Como ves, el conflicto árabe-israelí es mucho más largo y complejo de lo que uno se imagina. Casi 80 años de un ciclo de odio y venganza que lamentablemente no parece tener fin a corto o mediano plazo. La verdadera prueba de que el nacionalismo exacerbado y la religión imposibilitan la coexistencia pacífica. ¿Qué otro evento conoces dentro de este entreverado conflicto? ¿Cómo crees que tenga su desenlace? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!